comer y cocinar, dos placeres. Vamos a hablar con un experto en eso, Roberto Petersen, que es cocinero y además con sus hermanos fundó los Petersen Cocineros desde hace ya casi 25 años, más de 25 años. Se dedican a cocinar para muy pocos, pero también para grandes fiestas y celebraciones, ¿no? Exacto. Que debe ser muy desafiante eso. Sí, en realidad nosotros tenemos una empresa que es bastante rara porque tenemos una parte que se dedica a restaurantes, después una parte que se dedica a comedores, después tengo otra parte que se dedica a comedores de universidades y también hago eventos, desde muy poquitos hasta muchos. Claro, sí, una cena. Una cena, hemos hecho comidas para 2 personas, 5, 8, y hemos hecho comidas de 3.500 personas. A ver, Roberto, vayamos por parte. Hay una historia muy interesante detrás de ustedes, que son 3 hermanos, que nace con tu madre. Sí. Siempre es muy curioso ver cómo unos chicos un día deciden ser cocineros. Y estamos hablando de hace 25 años, cuando los cocineros no eran influencers que salen en almanaques desnudos, rodeados de asado, ¿no? ¿Cómo es esa aproximación a través de una mamá que cocina y que tiene restaurante? Mira, la primera, digamos, en estar con la cocina fue mi abuela materna, que nosotros éramos muy chicos y ella siempre estaba en constante cocciones en su casa todo el tiempo. Y mi madre siempre le gustó, tuvo un pequeño restaurante en San Isidro cuando éramos muy chicos. Creo que duró menos de un año. Mi padre le dijo, no, esto es un caos, estamos 24 horas acá trabajando, y dejamos el restaurante. Y después, al cabo de unos años, mi padre muere y mi madre ya tenía ese ejercicio del restaurante y agarró el restaurante del San Isidro Club, que era el club donde nosotros jugábamos al rugby, cuando éramos chicos. Eso también duró un periodo, nosotros éramos muy chiquitos, pero siempre esto de vivir la cocina desde el lado de atrás del mostrador. Claro. Entonces en casa se cocinaba, en casa también se salía a comer mucho afuera. Con mi padre siempre íbamos a comer afuera. Entonces mamamos esa cosa de la cocina desde muy chicos. Y nosotros siempre tuvimos restaurantes y comedores de colegios y de clubes. Claro, estaba instalado en la vida familiar esa conversación. Siempre. Vos fuiste a la escuela. Yo fui al colegio, terminé el secundario. De hecho, estudié 4 años de bioquímica, nada que ver. Pero al mismo tiempo que yo estudiaba bioquímica, los fines de semana agarraba mi bicicleta, pasaba por el supermercado y atendía uno de los comedores del Colegio Marín. ¿Y había algún interés en esa interpelación que puede ser la química y la bioquímica, que se trasladaba a la pregunta acerca de cómo la comida, que también hay mucho de química? Sí, te soy sincero, no en esa época. No. En esa época la cocina era como más rústica. Te estoy hablando era milanesa, papa frita, puré, bife, ravioles. ¿Lo hacías vos? Lo hacíamos nosotros. Nadie tenía preparación, porque la verdad nosotros éramos muy chicos. Yo tenía 18, 19 años jugando a ser cocinero. Mi madre ya tenía mucho de oficio, pero tampoco teníamos nada de como una profesión como es ahora. Trabajamos así mucho tiempo. Y en un momento con mi hermano dijo, bueno, si nos vamos a dedicar a esto, hagámoslo bien. Y ahí fue un poco donde nos empezamos a perfeccionar. ¿Y cómo se perfecciona un cocinero en esa época? Mira, en esa época había muy pocas escuelas de cocina. Había una señora que se llamaba Alicia Berger, que muchos de los cocineros actuales hemos cocinado y aprendido de ella. Y había una pequeña escuela que creo que todavía hoy está en Buenos Aires Catering, que era la planta de donde se hacía el catering de los aviones en Ezeiza. Había dos pequeños lugares. Y en ese momento, no es como era ahora, tenías que irte afuera. Entonces, con mi hermano medio que programamos eso. Yo estuve estudiando en París, en el Cordon Bleu, y él dijo, bueno, yo me voy al Ritz de París, yo después me fui a Nueva York, y él se fue a San Francisco, y tendríamos 22, 23 años. Y fue un poco así como empezamos a hacerlo de manera más profesional. Roberto, la cocina que uno puede preparar en casa, cuando le pone onda, compra buenas cosas o lo mejor posible, ¿se acerca a una buena cocina de un restaurante? No de lujo, digo. No, yo creo que una buena comida familiar siempre es muy bienvenida, incluso dentro de un restaurante, porque la dinámica dentro de un restaurante es totalmente distinta que una casa. Recién en el ascensor una chica me preguntaba, uy, qué bueno, mucho arte, mucha creatividad en la cocina, y la verdad es que a veces es bastante monótono.
Entonces, un buen plato de comida casero hecho en casa me parece que es fantástico. Lo que yo creo que ahora hemos subido todos el nivel en nuestra casa y creo que todo el mundo tiene las herramientas para cocinar algo rico y simple en una casa. Antes dependías de la receta de la abuela, de la tradición. Hoy con las redes querés buscar una receta y sos un poco piola, podés cocinar un poco. Bueno, y ustedes han hecho como mucha pedagogía en televisión también, ¿no? Sí, lo nuestro en la televisión siempre fue más como un juego lúdico. Bueno, nos divertíamos claro. y nos sigue divirtiendo. Claro. Y todavía hoy me asombro que hay gente que te dice, no, yo aprendí con vos tal receta, me gusta lo que haces. Eso es divertido. ¿Qué receta que a vos te guste alguien la puede hacer en su casa? ¿No implicaría tanta sofisticación? No, yo creo que hay muchas recetas. Debo confesar que a veces en la televisión, sobre todo a mí me gusta mostrar cosas que por ahí están fuera de lo normal y fuera del parámetro de una casa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no sé, si yo te hago, no sé, una pechuga envuelta en hilos de papa, lo más probable es que la máquina de los hilos de papa no la tengas, claro, no, que técnicamente no te dé la habilidad y la técnica como para hacerlo, o si yo te hago, no sé, un salmón sous vide y cocido en un runner, todas esas cosas más técnicas que a veces es más juguetes de cocina que otra cosa, o la plasticidad y la técnica de hacerlo en tu casa, que por ahí uno no tiene la cancha para hacer eso. Pero yo creo que, no sé, a mí me encanta el risotto. Un buen risotto son 4 o 5 pasos que tenés que respetar y funciona. Primero, tener un buen caldo. Sí. No cubito. No. Te haces un buen caldo. Sé que es una fiaca, pero con un buen caldo arrancás siempre cualquier buen risotto. El otro es el arroz. No con cualquier risotto haces un arroz. ¿El arroz de supermercado que uno compra automáticamente no? Sí, pero no todos. Entonces vos tenés que comprar un arroz que sea arbóreo o carnaroli o vialón enano, ese tipo de arroz que sirve y que tiene mucho almidón para hacer un risotto. ¿Y si tiene que apelmazar o tiene que ser más desgranadito? No, en realidad el risotto ese es depende del tipo de arroz, pero es un arroz redondo que tiene mucho almidón, entonces a medida que va cociéndose, va absorbiendo ese caldo y va alargando bastante almidón. Pero ahí, Roberto, ya me estás poniendo un montón de saberes. Yo soy una persona común y corriente que va al supermercado rapidísimo y quiere terminar, agarro el arroz. Arbóreo. No agarres caja amarilla, caja celeste, caja rosa, ni bolsita, nada. Vos buscás arbóreo por título. Bien. Sí. Eso es que hace muy bien, hace muchos años los franceses. Ellos no compran arroz. Compran con nombre y apellido, siempre me gusta decir. Entonces compran arroz arbóreo, o arroz basmati, o arroz carnaroli. Que es una especie, o sea, es una especialidad, ¿no? Es un tipo de arroz. Es un tipo de arroz. Está bien. Sí. Pero con ese arroz y un buen caldo, ya arrancaste y el risotto es muy difícil que te salga mal. Si lo hago con arroz común y caldito de cubito... Te sale un guisito de arroz. Un guisito de arroz, hay una diferencia. No está mal. No está mal. Si está hecho con amor, no Exactamente. está mal. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo real en el cariño que le pones a la preparación que puede dar un buen resultado o es pura ficción eso? Yo creo que en tu casa seguro. Porque, bueno, en la casa del profesional también es uno como encara lo que está haciendo. Yo puedo encarar un risotto en mi casa y hacer 5 cosas al mismo tiempo y se me puede pasar, se me puede quemar, puede pasar distintas cosas. Pero uno si está poniéndole cariño, sobre todo esto de, a mí me gusta en mi casa el invitar. Claro. ¿no? A mí me da mucho placer en cocinar y que vengan y juntarnos. La comida es medio como una excusa. Pero creo que si uno lo hace desde otro lugar, me parece que suma. Por lo menos para uno que está cocinando. Claro. Sí. ¿Cómo es cuando, bueno, vos saltás de una escala como la casa a una escala como una fiesta de casamiento, por ejemplo? Sí. A veces uno va a fiestas de casamiento y es muy frustrante porque la carne que te sirven está fría y dura, por ejemplo. Llegan al mismo tiempo, pero no es para nada disfrutable. ¿Por qué pasa eso, no? Mira, cuando pasas una escala de muchas personas, te estoy diciendo ya para nosotros profesionalmente, arriba de 100, 150, es otro tipo de cocina y tenés que tener una técnica y un timing distinto al que una cocina de un restaurante o una casa. Yo en el restaurante te piden un plato y vos lo haces en el momento. Acá vos ya sabés que van a comer 100 personas, con lo cual deberías no tener tanta excusa. Claro. Vos sabés a qué hora van a comer, qué van a comer y dónde lo estás haciendo. Y después hay una cuestión de logística, que eso funcione, depende en dónde sea el evento. No es lo mismo hacerlo en el medio de un campo que en un salón que ya tiene una cocina preparada, no sé, o en tu casa. Entonces hay muchos factores que pueden salir mal, pero que se supone uno profesionalmente ya
esas condiciones, esas variables ya las sabe antes del evento. La experiencia te lo ha Tal enseñado. cual. Ahora, ¿por qué en un evento Sí. de esas proporciones el plato principal de carne que es una rodaja de carne, llega duro y frío? ¿Y qué puede haber pasado? ¿Es mala la calidad de la carne? Puede pasar que el catering no tenga ni idea, que le falte técnica, que le falte un poco de amor. Puede haber pasado también que se haya atrasado por cierto motivo y que por caterer le salió mal los tiempos. Pero también hay carnes que son más fáciles de servir en eventos que no, que en otros. Y hay que saberlo. Y hay que saberlo. Pero siempre el está medallón de lomo, que es el Exacto, clásico. el medallón de lomo es el clásico. Sí. Yo lo quiero a punto, jugoso, Sí. que está seco, que es la sal. Hay técnicas ahora, te las puedo contar, son bastante sofisticadas, con hornos especiales, se envasan al vacío, con una sonda de temperatura y se pueden regenerar en el lugar de cierta manera que vos te comas un lomo que no esté seco y que esté rico y que esté tierno. Claro. Esas cosas son divertidas. A mí son las que más me divierten, la parte organizativa y logística del El desafío de ese volumen de gente para alimentar. Exacto. Claro. Y hay veces que es arriba de un barco, hay veces que, no sé, hemos ido a cocinarle a los presidentes del Mercosur a Tucumán en la época de Chávez y Kirchner y Lula, y bueno, cargamos todo en un camión y nos fuimos hasta allá. Entonces tiene unas ciertas complejidades y al equipo mío, que yo la verdad que tenemos un muy buen equipo, creo que a todos nos divierte un poco esa adrenalina de salir y ver a dónde tenemos que cocinar. Ese batallón que se mueve para cumplir con una tarea. Tal cual. Sí. Y es lindo de ver, porque a veces yo le digo mucho esto a las novias, por ahí estás en el lugar a la 1 del mediodía y no hay nada, y de repente ves cómo la arquitectura va empezando a armar y a la hora que llega la gente está todo impecable. Claro, sí, todo. Es divertido. En una época miraba muchos programas de afuera sobre cocina y uno podía ver, está Jamie Oliver, que hace todo con la mano, te hace propuestas para 15 minutos. Era mi utopía, en 15 minutos algo rico. Comida. Viste, bárbaro. Pero después había otra cocinera, no recuerdo el nombre, que era todo con balanza, una precisión en cada... Esa obsesión por la medición, siguiendo la receta, ¿tiene sentido a la hora de cocinar? Con algunas cosas sí. Con algunas cosas sí, y esto que yo te contaba que estudié bioquímica, hay muchas cosas que se aplican. Por ejemplo, en pastelería tenés que pesar. Claro, en todo lo que sea panes tenés que pesar. Eso es así. Si voy a hacer lomo para 500 personas, lo más probable es que tengas que pesar, medir temperatura, tiempo, para que eso funcione en el horario que uno tiene ganas de que funcione. Por ejemplo, hay cosas que son muy sensibles a la temperatura. No es lo mismo un lomo cocido a 54 grados en el interior del lomo que a 55, ni a 56, ni a 57. ¿Se nota esa variación? Se nota un montón. ¿En qué se nota? Que va perdiendo jugos, se va secando, se va poniendo cada vez más duro. Entonces uno tiene que calcular la temperatura inicial para que en el momento que salga más que yo lo sirvo, que funcione. Claro. Eso es muy gracioso de verlo, ¿sabes? En dónde, si te divierte buscarlo, en el huevo. En el huevo cada medio grado va cambiando la yema de color. Y se va poniendo, tenés un huevo poché y después un huevo pasado por agua y así va cambiando de a medio grado. Claro, ahí se nota que la precisión tiene un efecto concreto, esa es la idea. Y después hay cocineros que son más maniáticos que otros. ¿Viste? Jamie Oliver hace una cocina por ahí más cercana a la casa para que vos no tengas que quemarte la cabeza haciendo algo en tu casa. Ahora tiene un libro muy gracioso que creo que son 5 ingredientes una receta. O sea, la receta no tiene más de 5 ingredientes. Ese es para mí. Por eso te digo, es muy bueno. Y los mismos 5 ingredientes. Exacto. No, bueno, también se puede variar. Pero es muy bueno la genialidad de pensar recetas desde ese lado, pero para solucionarle también a alguien en su casa que no es profesional. Claro. Puedes ser un tipo muy gourmand y que te guste ver los programas y comprarte libros, son los menos. Pero en tu casa al final lo que tenés que hacer es solucionar la comida de todos los días. Sí. Y que no sea aburrido, ¿no? Porque llega un momento que decís, bueno, basta. ¿En tu casa cocinás? Sí. ¿Sí? A mí me gusta mucho cocinar con mis hijos. Generalmente los domingos. Yo hace unos años, por suerte, puedo no trabajar los domingos porque nuestro trabajo, viste, es al final siempre es fin de semana. Y nos gusta, sobre todo nos gusta cocinar simple. O sea, nos gusta prender el horno de barro y tiramos unas pizzas. Eso no es simple.
prender el horno, el nivel de Sí, ¿te simpleza parece? y me parece Sí. que básicamente hay que tener... Puede ser. Pero al yo no final, tengo al fin y al horno de cabo barro. es prender un fuego y tirar un pedazo de carne a la parrilla. Pero, a ver, un horno de barro en un departamento, ¿podés tener? No. Claro, no, bueno, digo, no, horno no. de barro ya implica No. una casa Es un con un juguete mundo de cocinero, tal es cual. un Es juguete de verdad. cocinero. Sí. Simple Pero- de que, digamos, simple que Pero pueda... simple a ver, de hacer un risotto, Sí. como te digo, o nos gusta hacer pastas sobre todo. las haces, las Las amasás. hacemos, las amasamos. Yo siempre, porque se lo mamé mucho de mi abuela, les quise transmitir a mis hijos, ahora están grandes, de que ellos deberían poder solucionar su comida diaria cuando sean más grandes solos. Ah, claro, a ver. Entonces, un día hicimos, bueno, hoy se aprende a hacer milanesas y hacemos milanesas. Y ¿Cómo hoy haces las milanesas? A ver, porque mi hijo dice que hago las mejores milanesas del mundo. Ah, quiero comparar. quiero la receta entonces. Decime la tuya y yo te Y habilito bueno, la mía. primero tenés que, ahí nos vamos a meter en un tema A muy ver. difícil de qué tipo de carne. Porque ¿Cuál? ahí es bola de lomo, o Yo nalga, o pelleto. cuadrada, o pelleto, Sí. o lomo. También es un tema de bolsillo. Sí. Debo confesarte que a mí las de pelleto me gustan más las de nalga. Ajá. Me gusta simple. ¿Cuál es una la buena diferencia milanesa. entre- Nada, es un tema de la textura de la carne. Ajá. Y después un poco también el grosor de la Sí, de la finitas milanesa. yo. Finitas también. A mí me gusta Bien. un poquito más gordita. ¿Qué haces con la carne de alrededor y de las de adentro que tenga carne, así vetas No, de carne? si la grasa es muy gorda, La grasa, perdón, sí, la la grasa. tenés que sacar. Y Sí. de alrededor también. ¿Y si adentro tiene vetas de grasa, se las sacás? No. Bueno, porque yo eso es lo que hago y Sí. es como una especie, son como unas cosas amorfas, Sí. pero sin grasa. Ah, mirá. Bueno, pero hay grasas y grasas. La grasa si es muy gris, esa hay que sacarla que es media dura. Pero si es más blanquita, eso también le da sabor Claro. y también le da jugos adentro de la carne, que eso está bueno. Y después es clave el huevo y el pan rallado. Espera, ¿y la torturás con Para martillas? pegarla. Sí. Depende de la carne. Si agarras un lomo, por ejemplo, no hace falta Bien. golpearla. Si agarras, no sé, cuadrada, dale un poco con ¿Cuál el es la palo. carne ideal para la milanesa? Mirá, yo te voy a decir una sofisticación. A ver, porque dale. estoy hablando de un cocinero. Sí. No sé si probaste alguna vez una milanesa de ojo de bife. No. El ojo de bife es una carne especial para la parrilla, Claro. es riquísima. Pero vos agarrás una milanesa de ojo de bife, es espectacular. ¿Pero gruesa o no? Un dedo. Un dedo. Ah, Sí. interesante. Obviamente tiene otra cocción, más lenta, Sí, sí, pero sí. la verdad que quedan riquísimas. Bien, después, Sí. ¿y le pones sal y pimienta arriba a la carne? Sal. Pimienta sal. yo no, sí. Bien. Y después al huevo, ahí tenés, no sé, le puedes poner desde mostaza, le puedes poner orégano, le puedes poner ajo. ¿Leche le pones? Leche yo también. Sí. A mí me gustan las milanesas más blanquitas. Entonces yo al huevo le pongo leche Sí. y al pan rallado, ahora hablamos del pan rallado, le pongo un poco también de harina para Ah. cambiar un poco el color del pan rallado. Mira, Sí. y pan rallado de paquete o pan rallado de pan duro que lo rayaste vos. Y soy cocinero. Así Pan rallado que de pan duro. Pan rallado, Ok. rallado bueno. Y ahí sabes que mira, hay varias técnicas que yo lo aprendí de un italiano. Una es agarrar los grisines, Sí. los molés, Sí. y eso es un excelente pan rallado para las milanesas. Ah, qué buena idea. La otra es un pan rallado japonés que se llama panko, bastante de moda, pero se consigue en el barrio chino y por ahí en algún supermercado también, que le da... queda una superficie muy crocante y no absorbe nada de aceite, con lo cual está muy bueno. Claro, saludable. Y después mi abuela agarraba, ¿viste el pan de miga para hacer los sándwiches triples? sí. Los dejaba secar a la fuera de la heladera. Como cartoncito. Queda como claro. una especie de cartón. Eso lo molía con un palote y con eso las empanaba. Ah, qué buena Técnica idea, queda muy me encantó ricas, muy esa. ricas. Aparte fácil Fácil, sí, hacer. pan de miga lo consigues en cualquier panadería. ¿Le pones ajo a la mezcla del huevo? Yo y no. leche? Ah, yo un poquito le Pero pongo. si me escuchara Sí, mi madre me estaría retando. porque con ajo. Sí. Bueno, ¿y después es frita o al horno? No, para mí el horno es un pecado mortal. Ay, yo las hago al horno, pero pasa Pero de es un tema de salud. Claro, Porque fritas no son me digas que es más ricas. mucho más ricas. Por sí. eso, es más rica frita siempre. Y después también cuando uno hace una fritura, tenés que tener abundante aceite, que a veces también en una casa pones una sartén con el mínimo aceite No. y no funciona. Pero en sartén. En una sartén o en una cacerola, Sí. lo que quieras, pero con bastante ¿Y baño. qué tipo de aceite? Para mí aceite de girasol es uno de los mejores porque aguanta bastante la variación de temperatura y tiene un punto de fusión bastante alto. Ajá. No aceite de oliva, por ejemplo. No, yo uso que Ah, uso ¿sí? aceite de oliva para Bueno, la milanesa pero al si horno. me decís que son ricas, Bueno, compro. a mi hijo le gusta. Sí, sí. Lo debe decir porque me Sí, quiere. es divertido. Malman tenía una milanesa con hueso. Sí. ¿Qué era eso? Bueno, se puede hacer como de la costilla del bife o Sí. se pueden hacer del ojo de bife también con hueso. Se pueden hacer de carré de cerdo con hueso pero también. eso es grueso, digamos. Sí, una eso es mi- más grueso. Es un tema también más de presentación. Claro. Porque en sentido de la carne pegada al hueso
prácticamente es un tema más estético que otra cosa. ¿Cuántas vueltas le pasás la carne por el huevo y la mezclita? Si está bien hecha, una sola. Con una sola alcanza. Sí. Y la aplastás bien así. Todo es un tema de balance, ¿no? Porque es cuánta carne y cuánto pan. Yo quiero comer carne y que el pan me ayude. Pan. Claro, claro, está bien. Sí. Pero bueno, creo que si juntamos a 4 cocineros nos podemos quedar una hora debatiendo de la milanesa. Pero son las cosas divertidas. Lo mismo que cómo hacer un huevo frito. Eso te iba a preguntar. Te puedes quedar una hora. ¿Manteca o aceite? Para mí aceite. Aceite. Sí, y para mí muy poco aceite. Sartén bien fuerte. Pero tiene que tener teflón, algo así. Sí, claro. pero lo que pasa es que también depende qué tipo de huevo querés hacer. Ajá. Huevo, la clara bien cocidita y la yema blandita. Claro, pero ¿te gusta la clara dorada o la clara blanca? Dorada. Dorada. Entonces tenés que subirle un poco el fuego. Pero nosotros a veces, yo tengo uno de mis hijos más grandes, le gusta hacer con la sartén fría, le pone un chorrito de aceite, sartén de teflón, pone el huevo en frío y después lo pone en el fuego. Entonces tenés un huevo que se cocina como mucho más parejo, más despacio y la clara no tan dorada. Claro, queda toda blanquita. Blanquita, impoluta. Como tiernita. Exacto. Sí. Yo no sé si te acordás, pero en un momento, creo sin equivocarme, creo que era Quino, el dibujante, que él había hecho una receta en una revista que él agarraba las claras, las batía a nieve, las ponía en la sartén. Y después las yemas, le ponía 3, 4 yemas en el medio como de esa nube. Y hacía como un huevo frito soufflé medio raro. Bueno, ¿lo hiciste alguna vez? Lo hice una vez, no me quedó tan bien, debo confesar. Pero esas técnicas con el huevo hay millones. Claro. De poner primero la clara y después las yemas. Y el huevo revuelto, a mí me gusta con manteca, pero no. La manteca es grasa y siempre es rica. Sí. Pero un omelette hecho con un poquito de manteca sobre el final queda riquísimo. Queda bueno, ¿no? Pero ¿es una cuestión simplemente de gusto o hay algún proceso químico distinto? Y ahí la verdad es que no lo sé, pero la manteca lo que tiene es que no podés cocinarla a alta temperatura como es el aceite. Se pone negra. Se negra. te quema. Claro. Y la manteca quemada no es digamos, políticamente correcto para la salud. Así que si vos le pones en una sartén de teflón sobre el final una nuez de manteca y le das gusto a todo ese omelette final, me parece que queda espectacular. Bueno, Roberto, la verdad que es súper interesante y súper rica esta conversación de alguien tan experto para esta cocina diaria, pero también para la cocina, ¿no?, de grandes eventos. Así nos divierte, nos gusta y nos gusta cocinar. Se te ve hablar con muchísima felicidad, es muy lindo eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable por estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos a otro tema, aumento de transporte.